¿Qué haces aquí? La voz de Adrián resonó en el pequeño espacio, cortando el silencio como un cuchillo. Valeria apretó la carpeta contra su pecho, fingiendo concentrarse en los números del panel. 40, 39, 38. Cada segundo en ese ascensor era una eternidad. «Trabajo aquí», respondió secamente sin girarse para mirarlo. «Desde hoy». El sonido de su respiración se volvió más pesado. Podía sentir su mirada clavada en su espalda, estudiándola, recordándola quizás. Había pasado 3 años intentando olvidar a Adrián Beltrán. 3 años reconstruyendo cada fragmento que él había destrozado al desaparecer sin explicación. Y ahora, el destino la había traicionado de la manera más cruel, convirtiéndolo en su jefe. El Grupo Beltrán era uno de los conglomerados inmobiliarios más importantes del país. El puesto como arquitecta principal del nuevo proyecto era demasiado bueno para rechazarlo. Cuando vio su apellido en los documentos, se convenció de que debía ser otro Beltrán. Un primo, un hermano, quizás. Pero no. Era él. Un súbito tirón sacudió el ascensor. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo. La cabina se detuvo con un chirrido metálico. «Perfecto», murmuró ella, golpeando el panel inerte. «Simplemente perfecto». En la oscuridad sus sentidos se agudizaron. El aroma de su perfume, aquel que tanto había amado, invadió el pequeño espacio. Escuchó sus pasos acercándose. «Debe ser una falla eléctrica», explicó él con voz profesional, como si necesitara llenar el silencio. «Le diré a mantenimiento que no tiene señal», le interrumpió Valeria después de comprobar su propio teléfono. «Y yo tampoco». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. La oscuridad los envolvía, pero los recuerdos brillaban con luz propia. Noches de pasión, promesas susurradas, un futuro que nunca llegó. «Han pasado años», dijo él finalmente. 3 años, 2 meses y 17 días, precisó ella, odiándose por llevar la cuenta. «¿Pero quién los cuenta?» Adrián suspiró profundamente. «Val, no me llames así», le cortó. «Perdiste ese derecho cuando desapareciste». A través de la tenue luz de emergencia que comenzaba a iluminar débilmente la cabina, pudo distinguir su silueta. Seguía siendo imposiblemente atractivo. El traje hecho a medida, el cabello perfectamente peinado, la barba cuidada que enmarcaba aquellos labios que una vez la habían llevado al cielo. «Nunca tuve opción», susurró, él más para sí mismo que para ella. Valeria soltó una risa amarga. «Siempre hay opciones, Adrián. Tú elegiste la cobardía». Intentó alejarse, pero en el reducido espacio del ascensor sus hombros se rozaron. Una corriente eléctrica más poderosa que la que había fallado en el edificio recorrió su cuerpo. Vio cómo él también lo sentía, cómo contenía la respiración ante el breve contacto. «No sabes nada», murmuró él con la voz ronca por la cercanía. «Entonces ilumíname», desafió ella girándose para enfrentarlo finalmente. «Tenemos toda la noche, al parecer». Los minutos pasaron lentos como horas. El calor comenzaba a acumularse en el pequeño espacio, o quizás era solo la tensión que crecía entre ellos. «No fue tan simple, Valeria», dijo finalmente. «Había cosas que no podía contarte». «¿Cosas más importantes que nosotros?», preguntó, odiando el temblor en su voz. Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia. Su aliento acarició su rostro cuando habló. «No existía nada más importante que tú». Sus miradas se encontraron en la penumbra. La electricidad entre ellos parecía más poderosa que nunca, amenazando con encender un fuego que ambos habían intentado apagar durante años. «Mentiroso», susurró ella, pero no retrocedió. Adrián levantó la mano, dudando un instante antes de rozar suavemente su mejilla con los dedos. El contacto envió escalofríos por todo su cuerpo. «¿Sabes qué es lo peor?», murmuró él, inclinándose ligeramente. «Que a pesar de todo, nunca logré olvidarte». Valeria tragó saliva, dividida, entre el deseo de golpearlo y el impulso de lanzarse a sus brazos. 3 años de dolor, de preguntas sin respuesta,
de noches llorando por un fantasma. ¿Tú aún piensas en mí, Valeria? Valeria se apartó bruscamente. La pregunta flotaba en el aire pesada, cargada de electricidad. «Sí pienso en ti». Su voz era apenas un susurro, pero resonó como un grito en el reducido espacio. ¿Es eso lo que quieres saber? Si pasé 1000 noches despierta buscando una explicación que nunca llegó. Adrián apoyó una mano en la pared del ascensor, como necesitando sostenerse. La tenue luz de emergencia recortaba su silueta, subrayando cada gesto, cada expresión contenida. «Quiero la verdad, Adrián», exigió ella, clavando un dedo en su pecho. «Me la debes. 3 años de silencio y ahora apareces en mi vida como si nada hubiera pasado». «Nunca dejé de pensar en ti», confesó él con voz ronca. «Cada maldito día, cada noche. Mentira». La voz de Valeria se quebró. «Si hubiera sido así, habrías vuelto. Una llamada, un mensaje, algo. Desapareciste como si yo no significara nada». El puño de Adrián golpeó la pared metálica del ascensor. «Tuve que hacerlo», estalló. «No tuve elección. Siempre hay elecciones», respondió ella repitiendo las mismas palabras que había dicho minutos antes. «No cuando amenazaron con destruirte a ti también». El silencio que siguió fue denso, opresivo. Valeria intentó descifrar su rostro en la penumbra, buscando algún rastro de falsedad. «¿De qué estás hablando?». Adrián pasó una mano por su cabello, desordenándolo. Por primera vez, aquella fachada de hombre de negocios impecable se agrietaba. «Hay cosas de mi familia, del negocio, situaciones que no podía arrastrarte a vivir, así que decidiste por mí». El rencor en su voz era palpable. «Qué noble, qué cobarde». Se acercó a él, empujándolo contra la pared del ascensor. 3 años, Adrián. 3 años intentando entender qué hice mal. Nunca hiciste nada mal. Sus ojos brillaban intensamente en la oscuridad. Eras lo único correcto en mi vida. Entonces, ¿por qué?, insistió ella, golpeando su pecho con ambas manos. En vez de responder, Adrián la sujetó por las muñecas. Un segundo de tensión, de respiraciones entrecortadas, y entonces, inevitable como la gravedad, sus labios se encontraron. No fue un beso suave, fue una colisión de reproches y deseo contenido. Dientes que mordían, lenguas que batallaban. Valeria sintió que se ahogaba y que respiraba por primera vez en años, todo a la vez. Sus manos presionaron contra el frío cristal del espejo del ascensor, mientras él la aprisionaba con su cuerpo. El sonido de sus respiraciones agitadas llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el latido desenfrenado de sus corazones. Valeria recuperó la razón por un instante y lo empujó, separándose apenas unos centímetros. «No», jadeó. «No puedes simplemente…». Pero antes de terminar la frase, sus propias manos traicionaron sus palabras, agarrando la corbata de Adrián para atraerlo de nuevo hacia ella. Este segundo beso fue diferente, más profundo, más intenso. Las manos de él recorrieron su espalda, recordando cada curva como si nunca la hubiera olvidado. Ella enredó los dedos en su cabello, despeinándolo completamente, sintiendo una perversa satisfacción al desarmar su perfecta apariencia. Cuando finalmente se separaron, ambos rieron nerviosamente, casi sin aliento. La tensión en el aire había cambiado, transformándose en algo igualmente intenso pero diferente. «Dios, cómo te extrañé», murmuró él, apoyando su frente contra la de ella. «Ni siquiera deberías estar tocándome», respondió Valeria, aunque sus manos seguían aferradas a la camisa de él, como si temiera que volviera a desaparecer. «Te odio por lo que hiciste». Adrián acarició su mejilla con delicadeza. «Lo sé», susurró. «Tienes todo el derecho». Una lágrima traicionera resbaló por la mejilla de Valeria. Él la recogió con un beso suave. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo ella con una sonrisa amarga. «Siempre supiste besarme mejor que mentirme». Adrián soltó una risa corta, casi dolorosa. «¿Y tú?», respondió rozando sus labios con el pulgar. «Siempre supiste odiarme con los ojos».
mientras me implorabas con los labios. La declaración encendió algo en ella. Un desafío, una rendición, una verdad terrible y hermosa a la vez. La rabia seguía ahí, el dolor también, pero el deseo era un incendio que consumía todo a su paso. Valeria se apartó ligeramente, lo suficiente para mirarlo a los ojos en la penumbra. Sus dedos trazaron el contorno de sus labios, memorizando de nuevo lo que nunca había olvidado realmente. «Si me besas otra vez», susurró con la voz temblorosa, «no voy a poder parar. Y aquí voy a pausar un momento esta historia. Hermosa. Sí, estoy hablando contigo directamente. Me pregunto, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Estás acurrucada en tu cama, en el transporte público, o tal vez tomando un café en tu lugar favorito? Me encantaría saberlo. De verdad leo cada comentario que dejas y siempre intento responderlos todos. Esta conexión contigo es lo que me motiva a seguir creando estas historias. Si te está gustando la historia de Valeria y Adrián, déjame un me gusta para que yo sepa que debo continuar. Tu apoyo significa todo para mí. Y ahora, volvamos a ese ascensor donde dejamos a nuestros protagonistas atrapados entre el pasado y el deseo. El tiempo parecía haberse detenido en aquel ascensor. La tensión entre ellos era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Pero tras aquellos besos desesperados, algo había cambiado. Sin decir palabra, Adrián se deslizó hasta quedar sentado en el suelo. Extendió su mano hacia Valeria, invitándola a acompañarlo. Después de un momento de duda, ella aceptó, sentándose a su lado con la espalda apoyada contra la pared metálica. El silencio entre ellos ya no era hostil. Era como el silencio que sigue a una tormenta, cargado de verdades que buscan salir. «Nunca quise irme», comenzó Adrián mirando al frente. «Teníamos planes, un futuro, todo lo que siempre soñé». Valeria cerró los ojos, recordando. Un apartamento que habían estado a punto de comprar. Viajes que habían planeado juntos. Promesas susurradas entre sábanas. «Entonces, ¿qué pasó?», preguntó, con voz más suave de lo que pretendía. Adrián respiró profundamente. «Mi padre murió hace 3 años y medio». La voz se le quebró ligeramente. «El infarto. Eso fue lo que dijeron oficialmente». «Lo siento», murmuró ella genuinamente. «Era mentira», continuó él, con amargura. «Lo mataron». Valeria se giró, hacia él sorprendida. La tenue luz de emergencia dibujaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer más vulnerable. «El grupo Beltrán no siempre fue lo que es ahora», explicó. «Mi padre construyó este imperio desde cero, pero hizo tratos con gente peligrosa. Dinero del cartel que necesitaba ser blanqueado». Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. «Cuando heredé la empresa descubrí todo. Documentos, cuentas ocultas, amenazas. Mi padre había intentado cortar lazos con ellos y lo pagó con su vida». Adrián pasó una mano por su rostro, como intentando borrar los recuerdos. «Me dieron un ultimátum. O seguía con los negocios, o empezarían a eliminar a todas las personas que me importaban». Su voz se volvió un susurro. «Y tú eras la primera de la lista». Valeria sintió que le faltaba el aire. Fragmentos de recuerdos comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Las llamadas misteriosas que él recibía, su creciente paranoia en las semanas antes de desaparecer, el coche negro que parecía seguirlos. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Podríamos haber huido?», completó él con una sonrisa triste. «Te vigilaban, nos vigilaban. La única forma de mantenerte a salvo era alejarme de ti, hacer que creyeran que ya no me importabas». Lágrimas silenciosas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Valeria. Años de preguntas sin respuesta, de dolor que ahora adquiría un nuevo significado. 3 años, murmuró. ¿Qué cambió ahora? Adrián tomó su mano con delicadeza, entrelazando sus dedos como solían hacer. Lo que no sabían es que mientras me mantenía alejado, estaba colaborando con la policía, recopilando pruebas, documentando cada transacción, explicó. Hace 6 meses, detuvieron a los principales cabecillas. La operación todavía es confidencial, pero ya no hay peligro.
¿Y esperaste 6 meses para buscarme? Preguntó ella con un dejo de reproche. Te busqué, aseguró él, pero habías cambiado de número, de dirección. Fue hasta que vi tu solicitud en Recursos Humanos que supe dónde encontrarte. Valeria dejó escapar una risa incrédula. Ni siquiera sabía que era tu empresa. El grupo ahora lleva otro nombre comercial. Destino, quizás, murmuró Adrián. Un nuevo silencio se instaló entre ellos, pero esta vez estaba lleno de revelaciones asimilándose, de heridas comenzando a sanar. Adrián levantó su mano libre y con infinita ternura limpió las lágrimas del rostro de Valeria. Sus ojos se encontraron en la penumbra y por primera vez en años no había barreras entre ellos. Se inclinó lentamente y depositó un beso en su frente, un gesto tan íntimo, tan lleno de devoción, que ella sintió que su corazón se expandía. Luego, con la misma delicadeza, rozó sus labios. Este beso era completamente diferente a los anteriores. No había desesperación ni rabia. Era suave, tierno, como una promesa susurrada. Era real. Valeria se estremeció bajo sus labios. Cuando se separaron, ella no pudo contener un sollozo. Sin palabras, se dejó envolver por sus brazos, fundiéndose en un abrazo que parecía borrar el tiempo y el dolor. Con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos de su corazón, Valeria sintió una paz que creía perdida para siempre. Adrián acariciaba su cabello con movimientos lentos, rítmicos, como si el tiempo hubiera dejado de importar. «Te extrañé cada día», confesó ella en un susurro. Incluso cuando intentaba odiarte, él la estrechó con más fuerza. «Yo no dejé de amarte ni un solo momento», respondió besando su cabello. «Fue el sacrificio más difícil que he tenido que hacer». Valeria cerró los ojos, absorbiendo sus palabras, permitiéndose creer nuevamente. Adrián tomó su rostro entre sus manos, mirándola con una intensidad que le robó el aliento. Si hubiera tenido elección, murmuró con voz quebrada, te habría elegido a ti. Todos los días. El tiempo parecía haberse transformado en algo líquido dentro de aquel ascensor. Minutos u horas, era imposible saberlo. Lo único cierto era el calor que comenzaba a acumularse en el reducido espacio. Valeria se separó ligeramente de Adrián, sintiendo que su blusa se adhería a su piel. El sistema de ventilación se había detenido junto con la electricidad y la temperatura aumentaba gradualmente. «Hace calor», murmuró, desabrochando los primeros botones de su camisa. Adrián asintió, quitándose la americana y aflojándose la corbata con un movimiento que ella recordaba demasiado bien. Aquel gesto tan cotidiano despertó en Valeria una oleada de recuerdos íntimos que creía enterrados. «Deberíamos intentar salir», sugirió ella poniéndose de pie. «Debe haber alguna escotilla de emergencia». Se estiró para alcanzar el techo del ascensor, pero estaba demasiado alto. Sin decir palabra, Adrián se arrodilló frente a ella. «Sube», ofreció señalando sus hombros. Valeria dudó un instante, pero luego apoyó sus manos en los hombros de él y se impulsó. Mientras buscaba a tientas alguna compuerta en el techo, las manos de Adrián sujetaban firmemente su cintura para estabilizarla. El contacto de sus dedos, incluso a través de la tela, encendió su piel como si fuera fuego líquido. Cuando sus miradas se encontraron, ella desde arriba, él desde abajo, algo estalló entre ambos. Adrián la bajó lentamente, deslizando sus manos por su cintura, sus caderas, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Cuando sus pies tocaron el suelo, sus cuerpos quedaron peligrosamente cerca. «No hay salida», susurró ella, aunque ya no parecía importarle. El siguiente beso fue inevitable, como si sus labios tuvieran voluntad propia. Esta vez no hubo rabia, ni desesperación, sino un hambre lenta, profunda, de reconocimiento. Los dedos de Adrián se enredaron en su cabello, mientras ella dejaba escapar un suspiro contra su boca. Sus labios abandonaron los de ella para trazar un camino ardiente por su mandíbula, su cuello, deteniéndose en ese punto sensible bajo su oreja que él recordaba perfectamente. Valeria se estremeció arqueándose contra él. «Te he soñado así», murmuró Adrián contra su piel.
Cada noche durante 3 años, las manos de Valeria se deslizaron bajo su camisa, redescubriendo el tacto de su piel, la firmeza de sus músculos. Sentía que recuperaba algo que le pertenecía, algo que nunca debió perder. Sus cuerpos se movían con la sincronía perfecta de quienes se conocen íntimamente. Cada caricia era un recuerdo, cada suspiro una confesión. La ropa comenzó a estorbar, a convertirse en una barrera insoportable entre ellos. Adrián desabotonó lentamente la blusa de Valeria, besando cada centímetro de piel que quedaba expuesta. Ella respondió con la misma dedicación, liberándolo de su camisa, trazando con sus dedos cada línea de su torso como si quisiera memorizarlo de nuevo. Estaban perdidos en una danza de redescubrimiento cuando Adrián, con la respiración entrecortada, se detuvo abruptamente. «Espera», jadeó apoyando su frente contra la de ella. «No quiero que esto parezca una huida, una manera de evitar lo que realmente importa». Valeria tomó su rostro entre sus manos, mirándolo directamente a los ojos. «Entonces, muéstrame lo que significa quedarse», respondió en un susurro. Él cerró los ojos un instante, como intentando controlar el torbellino de emociones que lo invadía. Cuando volvió a mirarla, había una decisión firme en su mirada. Se sentaron nuevamente en el suelo del ascensor uno frente al otro. Esta vez, con las manos entrelazadas, comenzaron a hablar de todo lo que habían callado durante años. «Tenía tantos sueños para nosotros», confesó Adrián. «Aquella casa junto al mar que vimos en Acapulco, la recordé cada vez que escuchaba olas», sonrió Valeria con melancolía. «Incluso guardé los planos que dibujé». «¿En serio?», ella asintió. «No podía deshacerme de ellos. Era como si una parte de mí supiera que algún día volverías». Hablaron de los viajes que nunca hicieron, de los proyectos que quedaron inconclusos, de cómo él había seguido sus logros profesionales desde lejos, orgulloso pero destrozado por no poder compartirlos, de cómo ella había rechazado ofertas en el extranjero, anclada a una ciudad que le recordaba demasiado a él. «Perdimos tanto tiempo», murmuró Valeria, acariciando su mejilla. «Y lo peor es que fue por protegernos mutuamente. Tú, alejándote, para mantenerme a salvo, y tú construyendo muros para no volver a sufrir», completó él. En la penumbra del ascensor, con las defensas completamente derribadas, se permitieron ser vulnerables como nunca antes lo habían sido, no solo amantes, sino confidentes, no solo cuerpos que se deseaban, sino almas que se reconocían. «¿Y si lo hubiéramos intentado?», preguntó Valeria de repente. «¿Y si hubieras confiado en mí? ¿Me hubieras contado todo?». Adrián la miró intensamente, como si quisiera grabar cada detalle de su rostro en su memoria. En lugar de responder con palabras, se acercó lentamente y depositó en sus labios un beso largo, profundo, cargado de todo lo que las palabras no podían expresar. Un beso que hablaba de arrepentimiento y esperanza, de tiempo perdido y de segundas oportunidades. Cuando se separaron, un zumbido mecánico rompió el silencio. Las luces del ascensor parpadearon antes de encenderse por completo. El panel electrónico volvió a la vida y la cabina se sacudió ligeramente antes de reanudar su descenso. Adrián y Valeria se miraron, sorprendidos por la repentina intrusión de la realidad en el universo íntimo que habían creado. «Parece que volvió la electricidad», comentó él sin apartar sus ojos de ella. Valeria asintió, pero no hizo ademán de moverse. Sus dedos seguían entrelazados con los de Adrián, como si hubieran encontrado su lugar después de años de búsqueda. El ascensor se detuvo suavemente en la planta baja y las puertas se abrieron con un suave tintineo. El vestíbulo vacío del edificio se extendía ante ellos, iluminado por las luces de emergencia, pero ninguno de los dos hizo el menor intento de salir. El mundo exterior parecía irreal cuando finalmente salieron del ascensor. Los pasillos desiertos del Grupo Beltrán, iluminados por las luces de emergencia, tenían un aire fantasmal que contrastaba con la intimidad que habían compartido momentos antes. Valeria se detuvo, súbitamente consciente de su aspecto. Se acomodó la blusa, intentó arreglar su cabello despeinado.
La realidad comenzaba a filtrarse nuevamente, trayendo consigo todas las complicaciones que habían quedado suspendidas durante aquellas horas en el ascensor. «Es tarde», murmuró, mirando su reloj. «Debería irme», pero sus pies no se movían. La idea de separarse de Adrián, de regresar a su apartamento vacío después de todo lo que habían compartido, le resultaba insoportable. Él parecía leer sus pensamientos, como siempre había sido. «Capaz de hacer. Ven conmigo», dijo suavemente, extendiendo su mano hacia ella. No era una orden ni una súplica, era una invitación. Un puente tendido entre el pasado y lo que podría ser. Valeria tomó su mano, permitiendo que la guiara a través de los pasillos silenciosos hasta llegar a la imponente oficina del director general. El Grupo Beltrán ocupaba 30 pisos de aquel edificio, pero esta planta era exclusivamente suya. Al entrar, Valeria observó la oficina con nuevos ojos. Las paredes de cristal que daban a la ciudad, los muebles elegantes pero sobrios, los planos arquitectónicos cuidadosamente enmarcados. Todo hablaba de Adrián, de su visión, de su esencia. «Nunca había entrado aquí», comentó, recorriendo la habitación con la mirada. «Es exactamente como imaginaba que sería tu espacio». Adrián sonrió, observándola moverse por la oficina como si intentara memorizarla. «¿Y cómo imaginabas que sería?» «Ordenado, meticuloso, con vistas panorámicas», respondió ella acercándose a los ventanales. «Siempre necesitaste ver el horizonte, como si buscaras algo más allá». Adrián cerró la puerta tras ellos y giró la llave. El suave clic del cerrojo resonó en el silencio, sellando su pequeño universo privado. Se acercó a un mueble bar discretamente integrado en la pared y sirvió 2 copas de un whisky añejo que brillaba como ámbar líquido bajo la tenue iluminación. «Por los encuentros inesperados», brindó, ofreciéndole una copa. «Por las segundas oportunidades», respondió ella, haciendo tintinear suavemente el cristal. El primer sorbo quemó dulcemente su garganta, expandiendo una calidez que se fusionaba con la que ya sentía en su pecho. La ciudad nocturna se extendía ante ellos como un universo de luces parpadeantes, testigo silencioso de su reencuentro. Se miraron en la penumbra, como redescubriéndose bajo esta nueva luz. La vulnerabilidad que habían compartido en el ascensor seguía ahí, pero ahora había algo más. Una decisión pendiente, un futuro por definir. Adrián avanzó lentamente hacia ella. Con reverencia, como quien se acerca a algo sagrado, tomó su rostro entre sus manos y depositó un beso suave en sus labios. «Esto no es un sueño, ¿verdad?», susurró contra su boca. Valeria negó con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. Demasiadas emociones se agolpaban en su pecho, demasiados pensamientos contradictorios. Con delicadeza, Adrián deslizó la chaqueta por sus hombros, dejándola caer en el suelo. Luego apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en el escaso espacio entre ellos. «No voy a perderte de nuevo», declaró con voz firme pero quebrada por la emoción. No esta vez. Algo se rompió dentro de Valeria al escuchar aquellas palabras. Todas las defensas que había construido durante años, todos los muros para proteger su corazón, se desmoronaron en un instante. «Necesito tiempo», logró decir, aunque su cuerpo contradecía sus palabras al inclinarse hacia él. «No podemos simplemente pretender que estos 3 años no existieron». Adrián asintió comprensivo. «Todo el tiempo que necesites», prometió. «Pero no te alejes, no ahora». Caminó hacia el escritorio y abrió un cajón. De él extrajo una pequeña caja metálica que Valeria reconoció al instante. «¿La conservaste?», murmuró ella, sorprendida. Adrián abrió la caja, revelando las fotografías, las notas, los pequeños recuerdos que habían compartido. Un cine de entrada, una servilleta con un dibujo improvisado, un mechón de cabello atado con una cinta roja. «Cada día», confesó él. «Era lo único que me mantenía cuerdo». La condujo hasta el amplio sofá de cuero en un rincón de la oficina. Se sentaron uno junto al otro, sus manos entrelazadas como si temieran que al soltarse pudieran perderse nuevamente. Cuando colaboraba con la policía,
Siempre tenía miedo, confesó Adrián, pasando distraídamente su pulgar por el dorso de la mano de ella. No por mí, sino porque si algo me pasaba nunca sabrías la verdad. Morirías odiándome. Valeria apretó su mano. Nunca te odié realmente, admitió. Lo intenté, te lo juro. Habría sido más fácil, pero no pude. Hay tanto que reconstruir, suspiró ella. Lo haremos juntos, respondió él. Ladrillo a ladrillo, si es necesario. Hablaron durante horas, desenredando el presente, reconstruyendo el pasado, imaginando un futuro posible. Adrián le contó sobre sus planes para limpiar completamente el nombre de la empresa, sobre los proyectos legítimos que había implementado, sobre la fundación benéfica que había creado en memoria de su padre. Quería hacer algo que lo redimiera, que transformara su legado en algo positivo, explicó. Es la única forma de hacer las paces con su memoria. Valeria le habló de sus años de lucha, de cómo había canalizado el dolor en creatividad, diseñando edificios que habían ganado reconocimiento internacional. Le mostró en su teléfono fotografías de sus obras y él la escuchó con orgullo y admiración. «Este es mi favorito», dijo, mostrándole un edificio de líneas orgánicas que parecía fundirse con el entorno natural. «Lo diseñé durante los meses más oscuros. Supongo que necesitaba crear belleza para contrarrestar todo lo que sentía». Adrián observó la fotografía con atención, reconociendo en cada curva, en cada decisión arquitectónica, la esencia de la mujer que amaba. «Es como tú», comentó finalmente. «Fuerte pero delicado, complejo pero armonioso». La noche avanzaba mientras ellos tejían nuevamente los hilos de sus vidas. No era una huida de la realidad, como aquellos encuentros furtivos en el pasado. Era una reconstrucción cuidadosa, consciente, de lo que habían perdido. «Tengo miedo», confesó Valeria en un momento recostada en su hombro. «Miedo de creer de nuevo, de confiar y que todo vuelva a derrumbarse». Adrián acarició su cabello con ternura. «El miedo es natural», respondió. «Yo también, lo tengo. Pero quizás el mayor riesgo sería no intentarlo, ¿no crees?». Ella asintió, cerrando los ojos un momento. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por los ventanales, bañando la habitación con un resplandor dorado. Una nueva mañana, un nuevo comienzo. «Cuando te perdí», murmuró Adrián, «aprendí que hay cosas que no tienen segunda oportunidad, promesas que no se pueden recuperar. Pero nosotros estamos aquí, contra todo pronóstico». Valeria levantó la mirada hacia él, estudiando cada detalle de su rostro, como si quisiera memorizarlo nuevamente. Los años habían dejado su marca en ambos, pequeñas arrugas alrededor de los ojos, una madurez en la mirada que no estaba ahí antes. Pero la esencia, esa conexión inexplicable entre ellos, permanecía intacta. «¿Y si nos diéramos otra oportunidad?», preguntó Valeria, alzando el rostro para mirarlo directamente a los ojos. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de esperanza y vulnerabilidad. Adrián la miró con tal intensidad que ella pudo ver en sus ojos todo lo que habían perdido y todo lo que podrían recuperar. Una sonrisa se dibujó lentamente en sus labios, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. «Yo ya me entregué a ti desde el primer momento en que te vi», respondió con voz temblorosa. «Mi corazón nunca encontró el camino de regreso». Una semana después de aquella noche en la oficina, Valeria y Adrián habían establecido una rutina que intentaba equilibrar lo personal y lo profesional. En la empresa mantenían las apariencias, tratándose con una cordialidad que apenas disimulaba la corriente eléctrica que fluía entre ellos cada vez que se encontraban en una reunión o se cruzaban en los pasillos. Las noches, sin embargo, eran diferentes. Cenas en restaurantes discretos, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, redescubriendo cada detalle olvidado, cada sueño postergado. «¿Sabes qué extrañé más?», le preguntó Adrián una noche mientras cenaban en la terraza de su apartamento. «Tu risa, ese sonido que hacías cuando algo te sorprendía realmente». Valeria sonrió, conmovida por el detalle. «Yo extrañé tus manos», confesó.
forma en que hablabas con ellas, como si las palabras no fueran suficientes. Cada confesión era un ladrillo más en la reconstrucción de su historia. Cada recuerdo compartido, una promesa de futuro. Los rumores en la oficina crecían. Era imposible no notar las miradas cómplices, las reuniones que se extendían más de lo necesario, la nueva luz en los ojos de ambos. Me preguntaron directamente si estamos juntos, comentó Valeria durante el almuerzo. Carolina, de Recursos Humanos. Adrián levantó la mirada de su plato evaluando su reacción. ¿Y qué respondiste? Que algunos asuntos merecen privacidad, sonrió ella, pero creo que mi cara me delató. 10 días después de su reencuentro, en el ascensor, Adrián le envió un mensaje que la intrigó. Azotea 7 p.m. Hay algo que quiero mostrarte. El lugar no era casual. Era donde todo había recomenzado, donde el destino, en forma de una falla eléctrica, les había regalado una segunda oportunidad. Cuando Valeria llegó, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos. Adrián la esperaba junto a la barandilla, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Llevaba un traje gris oscuro que ella no había visto antes y sostenía una rosa blanca entre sus dedos. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que le recordó al joven del que se había enamorado años atrás. No el empresario poderoso, sino el estudiante de arquitectura apasionado que había conocido en la universidad. Pensé que nunca llegarías, bromeó él, extendiendo su mano hacia ella. Valeria entrelazó sus dedos con los suyos, sintiendo que esa corriente eléctrica que parecía no disminuir con el tiempo. Algunos de nosotros trabajamos de verdad, respondió con una sonrisa, aceptando la rosa que él le ofrecía. Que es tan importante que no podía esperar a la cena. Adrián la condujo hasta un rincón de la azotea, donde había dispuesto una mesa con planos arquitectónicos desplegados. El espacio estaba decorado con pequeñas luces que comenzaban a brillar en la creciente penumbra, creando una atmósfera casi mágica. ¿Recuerdas el proyecto sobre el que hablamos el otro día?, preguntó él señalando los planos. La fundación quiere comenzar lo antes posible. Valeria reconoció inmediatamente el estilo. Eran diseños preliminares para un edificio de líneas modernas pero acogedoras. Había estado revisando los bocetos iniciales, pero lo que veía ahora era mucho más elaborado. ¿Un nuevo proyecto?, preguntó, intrigada. Él asintió, observando atentamente sus reacciones mientras ella examinaba los planos. Es un centro residencial y educativo para jóvenes sin hogar, explicó, con apartamentos independientes, espacios comunes, talleres de formación y áreas verdes. Valeria recorrió los planos con dedos expertos, admirando la integración del espacio, la sostenibilidad del diseño, la combinación perfecta de privacidad y comunidad. Reconoció elementos que ella había sugerido durante sus conversaciones, pero también nuevas ideas que complementaban perfectamente su visión. «Has incorporado el jardín vertical», observó, señalando la fachada este, «y la plaza central con el anfiteatro al aire libre. Quería que fuera un espacio donde los jóvenes pudieran expresarse», explicó Adrián. «Un lugar donde el arte y la comunidad fueran tan importantes como el refugio». «Es hermoso», murmuró, «que ella. Pero ¿por qué me lo muestras con tanto misterio?». Adrián tomó aire como si estuviera reuniendo valor. «Porque está inspirado en ti», confesó finalmente. «En tu historia». Valeria lo miró confundida. «Nunca te conté esto», continuó él, «pero sé que perdiste a tus padres siendo adolescente, que viviste en casas de acogida hasta que conseguiste una beca para estudiar arquitectura». Ella se tensó, ligeramente. Era una parte de su vida que rara vez compartía, un capítulo doloroso que había intentado superar. «¿Cómo lo supiste?» «Cuando desaparecí, contraté a alguien para que te vigilara», admitió, con un deje de culpabilidad. «No para espiar tu vida, sino para asegurarme de que estabas a salvo. Me enviaba informes semanales». Valeria asimiló la información en silencio, sin saber si sentirse molesta o conmovida por aquella confesión. «Un día me contó que habías ido a dar una charla a un centro de menores», continuó Adrián, «que habías hablado de tu propia experiencia,
de cómo la arquitectura te había salvado al darte un propósito, un futuro. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Valeria. Recordaba perfectamente aquella charla, lo vulnerable que se había sentido al exponer su pasado, pero también lo liberador que había sido. Había hablado de cómo los espacios pueden curar, de cómo el diseño no era simplemente estética, sino una forma de crear entornos que aliviaran el dolor y fomentaran la esperanza. Me enviaron la grabación, confesó Adrián. La vi tantas veces que me sabía tus palabras de memoria, y entonces supe que quería hacer algo con eso, algo que importara. ¿La viste? Su voz tembló ligeramente. Adrián asintió. Fue como tenerte cerca de nuevo, explicó con voz quebrada, como si de alguna manera, a pesar de la distancia, siguiéramos conectados por los mismos sueños. Valeria observó los planos nuevamente, esta vez viéndolos bajo una luz completamente distinta. No eran solo paredes y ventanas, vigas y cimientos. Era su historia transformada en refugio para otros, su dolor convertido en posibilidad. Nunca hablamos realmente de mi pasado cuando estábamos juntos, murmuró ella. Siempre fue un tema que evitaba. Lo respetaba, respondió Adrián. Sabía que había heridas que necesitaban tiempo, y ahora quieres que esas heridas se conviertan en algo hermoso, comprendió ella. Él asintió. Quiero que diseñes este proyecto conmigo, propuso. No como mi empleada, sino como mi socia. La Fundación Beltrán financiará la construcción, pero necesito tu visión, tu experiencia. Nadie entiende mejor lo que estos jóvenes necesitan. Valeria pasó los dedos sobre los planos, siguiendo las líneas que definían espacios que podrían cambiar vidas. Espacios que a ella le hubiera gustado tener cuando era adolescente, perdida y sola. Adrián, susurró abrumada. Nunca imaginé que alguien pudiera ver mis heridas como semillas para algo hermoso. Él la tomó por la cintura y en un movimiento que la sorprendió, la levantó en el aire girando con ella. El atardecer los bañaba en luz dorada, convirtiendo el momento en una imagen casi onírica. Valeria no pudo evitar reír, dejándose llevar por la alegría que emanaba de él, por la ligereza que sentía en su propio corazón. Por primera vez en años, el pasado no era una carga, sino un puente hacia algo más grande. Cuando la dejó, en el suelo, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. La risa dio paso a algo más profundo, más intenso. Adrián acunó su rostro entre sus manos y la besó con ternura, con una devoción que hablaba de promesas y futuro. Al separarse, sus miradas se encontraron, comunicando sin palabras todo lo que sentían. El camino no había sido fácil, pero quizás eso hacía que lo que habían encontrado fuera aún más valioso. En un gesto que tomó a Valeria por sorpresa, Adrián metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo una pequeña caja de terciopelo. Su corazón se detuvo por un instante. «Sé que es pronto», dijo él abriendo la caja para revelar un anillo de diseño sencillo pero elegante, «que apenas estamos reaprendiendo a estar juntos. Pero también sé que perdimos demasiado tiempo por miedo y circunstancias que no podíamos controlar». El anillo brillaba bajo las últimas luces del día, una promesa materializada en oro y diamantes. «No es sobre el tiempo que perdimos», continuó, su voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. «Es sobre lo que vamos a construir ahora, juntos». Valeria contempló el anillo, luego a él, mientras las lágrimas finalmente desbordaban sus ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de dolor, eran lágrimas de esperanza, de futuro, de amor que había atravesado lo impensable para encontrar su camino de regreso. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz apenas un susurro. «La última vez que hicimos planes, la última vez intenté protegerte alejándome», la interrumpió él. «Esta vez te protegeré manteniéndote cerca, si me das esa oportunidad». Valeria tomó su rostro entre sus manos estudiando cada detalle, cada línea que el tiempo y la preocupación habían dibujado. Este era el hombre que había perdido, que había llorado, que contra todo pronóstico había vuelto a su vida. «Sí», respondió con voz temblorosa pero decidida, «quiero estar atrapada contigo, por el resto de mi vida,
Adrián deslizó el anillo en su dedo, sellando una promesa que había comenzado en un ascensor detenido, donde el tiempo les había regalado la segunda oportunidad que ambos merecían. Mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte, se besaron nuevamente bajo el cielo estrellado, no como prisioneros del pasado, sino como guardianes del futuro que habían elegido construir juntos. Esa noche celebraron su compromiso en la intimidad de la casa de Adrián. Entre copas de champán y promesas susurradas, recordaron el camino que los había llevado hasta allí. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó Valeria recostada sobre su pecho. Adrián sonrió acariciando su cabello. ¿Cómo olvidarla? Esa pequeña cafetería donde llovía tanto que tuvimos que quedarnos 3 horas más de lo planeado. La mejor tormenta de mi vida, murmuró ella. A la mañana siguiente, cuando el mundo despertaba a un nuevo día, ellos ya habían comenzado a planificar el futuro. Sobre la mesa del desayuno, junto a tazas de café humeante, yacían bocetos preliminares del centro para jóvenes. Valeria había pasado parte de la noche diseñando modificaciones, imaginando espacios que ella misma hubiera deseado tener durante su adolescencia. Quiero que cada joven que entre por esas puertas sepa que su pasado no define su futuro, explicó, ella señalando el amplio vestíbulo de entrada en los planos, que entiendan que a veces los caminos más difíciles llevan a los destinos más hermosos. Adrián la observaba con admiración, maravillado por la pasión que iluminaba sus ojos, como «Nosotros», comentó tomando su mano donde ahora brillaba el anillo. «Tuvimos que perdernos para poder encontrarnos realmente». Semanas después, ante la prensa reunida, anunciaron oficialmente tanto su compromiso como el proyecto del centro residencial. Los titulares destacaban la historia de superación personal detrás de la iniciativa, convirtiendo lo que comenzó como una tragedia personal en un faro de esperanza para cientos de jóvenes. El día de la colocación de la primera piedra, bajo un cielo despejado que parecía bendecir el proyecto, Valeria y Adrián se pararon frente a las cámaras y los invitados. Ella llevaba un vestido azul que resaltaba el brillo de sus ojos. Él, un traje que le daba un aire de seriedad y compromiso. «Este edificio no es solo sobre dar techo», explicó Valeria al público. «Es sobre dar esperanza, sobre mostrar que las cicatrices pueden convertirse en fortaleza, que los finales pueden ser nuevos comienzos». Adrián, a su lado, la miraba con orgullo infinito, sabiendo que estaba presenciando no solo el nacimiento de un proyecto, sino la culminación de un viaje personal para la mujer que amaba. Y cada noche, cuando el ascensor los llevaba a casa, compartían una mirada cómplice, recordando que a veces quedar atrapados es exactamente lo que necesitamos para ser libres, y entes de que los cimientos debían ser más fuertes esta vez. En la oficina mantenían un profesionalismo impecable, pero las miradas cómplices y los roces aparentemente casuales contaban una historia diferente. Los empleados comenzaban a murmurar, pero a ninguno de los dos parecía importarle. Una semana después, Adrián le envió un mensaje pidiéndole que se reuniera con él en la azotea del edificio al final del día, el mismo lugar donde todo había recomenzado, donde habían quedado atrapados en aquel ascensor que cambió sus vidas. Cuando Valeria llegó, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en tonos dorados y rojizos. Adrián la esperaba junto a la barandilla, su silueta recortada contra el cielo del atardecer. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que le recordó al joven del que se había enamorado años atrás. «Pensé que nunca llegarías», bromeó él, extendiendo su mano hacia ella. Valeria entrelazó sus dedos con los suyos, sintiendo esa corriente eléctrica que parecía no disminuir con el tiempo. «Algunos de nosotros trabajamos de verdad», respondió con una sonrisa. Adrián la condujo hasta un rincón de la azotea donde había dispuesto una mesa con planos arquitectónicos desplegados. Valeria reconoció inmediatamente el estilo. Eran diseños preliminares para un edificio de líneas modernas pero acogedoras. «¿Un nuevo proyecto?», preguntó intrigada. Él asintió, observando atentamente sus reacciones mientras ella examinaba los planos.
Es un centro residencial y educativo para jóvenes sin hogar, explicó, con apartamentos independientes, espacios comunes, talleres de formación y áreas verdes. Valeria recorrió los planos con dedos expertos, admirando la integración del espacio, la sostenibilidad del diseño, la combinación perfecta de privacidad y comunidad. «Es hermoso», murmuró. «¿Pero por qué me lo muestras a mí?» Adrián tomó aire, como si estuviera reuniendo valor. «Porque está inspirado en ti», confesó finalmente. «En tu historia». Valeria lo miró confundida. «Nunca te conté esto», continuó él, «pero sé que perdiste a tus padres siendo adolescente, que viviste en casas de acogida hasta que conseguiste una beca para estudiar arquitectura». Ella se tensó ligeramente. Era una parte de su vida que rara vez compartía, un capítulo doloroso que había intentado superar. «¿Cómo lo supiste?» «Cuando desaparecí, contraté a alguien para que te vigilara», admitió con un deje de culpabilidad. «No para espiar tu vida, sino para asegurarme de que estabas a salvo. Me enviaba informes semanales». Valeria asimiló la información en silencio. «Un día me contó que habías ido a dar una charla a un centro de menores», continuó Adrián, «que habías hablado de tu propia experiencia, de cómo la arquitectura te había salvado al darte un propósito, un futuro». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Valeria. Recordaba perfectamente aquella charla, lo vulnerable que se había sentido al exponer su pasado, pero también lo liberador que había sido. «Me enviaron la grabación», confesó Adrián. «La vi tantas veces que me sabía tus palabras de memoria. Y entonces supe que quería hacer algo con eso, algo que importara». Valeria observó los planos nuevamente, esta vez viéndolos bajo una luz completamente distinta. «Quiero que diseñes este proyecto conmigo», propuso él. «No como mi empleada, sino como mi socia. La Fundación Beltrán financiará la construcción, pero necesito tu visión». «Adrián», susurró ella abrumada. «Nunca imaginé que alguien pudiera ver mis heridas como semillas para algo hermoso». Él la tomó por la cintura y en un movimiento que la sorprendió, la levantó en el aire, girando con ella. Valeria no pudo evitar reír, dejándose llevar por la alegría que emanaba de él, por la ligereza que sentía en su propio corazón. Cuando la dejó en el suelo, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. La risa dio paso a algo más profundo, más intenso. Adrián acunó su rostro entre sus manos y la besó con ternura, con una devoción que hablaba de promesas y futuro. Al separarse, sus miradas se encontraron, comunicando sin palabras todo lo que sentían. El camino no había sido fácil, pero quizás eso hacía que lo que habían encontrado fuera aún más valioso. En un gesto que tomó a Valeria por sorpresa, Adrián metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y extrajo una pequeña caja de terciopelo. Su corazón se detuvo por un instante. «No es sobre el tiempo que perdimos», dijo él, abriendo la caja para revelar un anillo de diseño sencillo pero elegante. «Es sobre lo que vamos a construir ahora». Valeria contempló el anillo. Luego, a él, mientras las lágrimas finalmente desbordaban sus ojos. No eran lágrimas de tristeza ni de dolor. Eran lágrimas de esperanza, de futuro, de amor que había atravesado lo impensable para encontrar su camino de regreso. «Sí», respondió, con voz temblorosa pero decidida. «Quiero estar atrapada contigo por el resto de mi vida». Adrián deslizó el anillo en su dedo, sellando una promesa que había comenzado en un ascensor detenido, donde el tiempo les había regalado la segunda oportunidad que ambos merecían. Mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte, se besaron nuevamente bajo el cielo estrellado, no como prisioneros del pasado, sino como guardianes del futuro que habían elegido construir juntos. Esa noche celebraron su compromiso en la intimidad de la casa de Adrián. Entre copas de champán y promesas susurradas, recordaron el camino que los había llevado hasta allí. «¿Recuerdas nuestra primera cita?», preguntó Valeria recostada sobre su pecho. Adrián sonrió, acariciando su cabello. ¿Cómo olvidarla? Esa pequeña cafetería donde llovía tanto que tuvimos que quedarnos 3 horas más de lo planeado.
La mejor tormenta de mi vida, murmuró ella. A la mañana siguiente, cuando el mundo despertaba a un nuevo día, ellos ya habían comenzado a planificar el futuro. Sobre la mesa del desayuno, junto a tazas de café humeante, yacían bocetos preliminares del centro para jóvenes. Valeria había pasado parte de la noche diseñando modificaciones, imaginando espacios que ella misma hubiera deseado tener durante su adolescencia. Quiero que cada joven que entre por esas puertas sepa que su pasado no define su futuro, explicó, ella señalando el amplio vestíbulo de entrada en los planos. Que entiendan que a veces los caminos más difíciles llevan a los destinos más hermosos. Adrián la observaba con admiración, maravillado por la pasión que iluminaba sus ojos. Como nosotros, comentó, tomando su mano donde ahora brillaba el anillo. Tuvimos que perdernos para poder encontrarnos realmente. Semanas después, ante la prensa reunida, anunciaron oficialmente tanto su compromiso como el proyecto del centro residencial. Los titulares destacaban la historia de superación personal detrás de la iniciativa, convirtiendo lo que comenzó como una tragedia personal en un faro de esperanza para cientos de jóvenes. Y cada noche, cuando el ascensor los llevaba a casa, compartían una mirada cómplice, recordando que a veces quedar atrapados es exactamente lo que necesitamos para ser libres.